segundo traballo discográfico del grupo, afonda nel so compromiso social col país al través de 9 cantares que caltienen el punk rock como base no sonoro. Presentamos La rabia nos dientes y el segundo disco de Octubre. Está compuesto por 9 temas. Uno de ellos ya venía solellado hay 3 años con un formato de videoclip y era Autodefensa Muller. Y en estos 3 años estuvimos trabajando en los 8 temas restantes que queríamos que fueran un poco el reflejo de una transición desde el primer disco solellado en 2018, que era un punk rock más sencillo, más directo, y que creemos que pudimos enriquecer con otros estilos en estos 8 temas restantes. Autodefensa sería un poco la transición entre ambos discos, y bueno, en este disco también aprovechamos para renovar la imagen del grupo. Tenemos una portada fecha por Iago da Triga, un diseñador gallego que está afincado en Asturias y que trabaja el collage, y era algo que creíamos importante porque el disco trata muchos temas que él pudo reflejar con pequeñas migallines. Y después también nos cambió el logo, el nuevo logo y el hacho y el clavel, que creemos que es reflejo de las letras del disco. Y bueno, esa imagen queríamos que también fuera acompañada de una evolución musical que creemos que resulta en La rabia nos dientes. La rabia nos dientes y un disco social. Les letras tienen un contenido político evidente y creemos que el eje vertebrador de todas ellas es la rabia, una rabia positiva, una rabia propia de la mocedad, la rabia que da fuerza para querer transformar el mundo, para querer habitar un mundo mejor, más justo, ¿no? Miramos el mundo desde Asturias, este es nuestro lugar en el universo, este es nuestro punto de partida y el nuestro raigaño y es lo que nos hace ser quien somos. Miramos una Asturias desindustrializada, miramos una Asturias donde el rural está perdiendo cada vez más gente, pero también miramos una Asturias que cada vez es más multicultural, a ella llegan muchas personas que traen les sus propias vivencias, les sus propias realidades, tienen las sus propias problemáticas y les sus lluches y tienen la su propia idiosincrasia que también se mezcla con la nuestra. Entonces, todas estas cosas hacemosles también nuestras y queríamos transmitirles en las letras de este disco. Cuando estábamos haciendo el discurso del disco no queríamos caer ni idealizaciones, ni en realidades pasadas ni futuras, pero tampoco queríamos centrarnos solo en la crítica, reivindicamos la celebración, reivindicamos la diversión y reivindicamos el amor. En este caso, todas estas cosas a nosotros nos lleguen por la música y con una canción en concreto que se llama Escuela de Amor, quisimos hacer un homenaje a la escena musical asturiana desde los orígenes hasta la actualidad, desde los cantares de Braña al nuestro glayíu de la rabia. Y bueno, que nosotros teamos aquí haciendo punk rock de raigaño, debe ser que muchas personas durante muchas generaciones hicieron cosas muy buenas, como cuidar la cultura propia y transmitirla, y que nosotros llegaremos aquí cuando el punk rock en Asturias pudo iniciarse en los años 80 con Dixebra y que mucha gente llegó hasta hoy para darnoslo una mano, y ese testigo nosotros agarrámoslo, cuidámoslo y prometemos transmitirlo a los que vengan detrás. A nivel sonoro, en este disco se ve reflejado cómo vamos evolucionando y hemos pasado de un punk rock más sencillo a un proyecto un poco más oscuro y más complejo a nivel estructural de las canciones. Ya no vamos a lo básico de, bueno, estrofa, estribillo y tal, sino que intentamos igual complicarlo un poco más. Se ven tintes e influencias de otros géneros, como pueden ser el hardcore o cocinas más oscuras, pero también sin olvidar pues, lo que son las influencias de la canción tradicional, como es en el principio de Candil, que comienza la voz con un pandero. Entonces estamos en esa transición que nos lleva un poco a una evolución del grupo en el que estamos, la verdad, muy a gusto, experimentando.